Moran, así, escriban así, Moran Core, pero háganlo en este momento, por favor, escriban Moran Core y no se van a arrepentir porque es acerca de oftalmología, ¿sí? Eh, con eso van a tener muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Sí están viendo, ¿verdad? Aquí, ¿sí ven? Sí. Entonces dense cuenta, escriban así, Moran Core, y aquí está el examen orbital, montones de exámenes, ¿sí? La córnea, patología retiniana, catarata y lentes, patofisiología de la catarata y el cristalino, el examen neurooftalmológico, aquí está el examen neurooftalmológico, ¿sí? Y montones, pero sobre montones, muchas, más de 100 conferencias, ¿sí? Introducción a la córnea, imaginen, 59 minutos, y es nada más la introducción a la córnea, ¿sí? Entonces hay mucho, y si no saben inglés, si fuera el caso, pues recuerden que no es educar al oído, es educar al cerebro. No es para nada que su oído se acostumbre, es que su cerebro se acostumbre, ¿sí? Entonces, pónganse a ver muchos programas, copien el audio, tráiganlo en MP3 y no dejen de escucharlo y Profe, se van a dar cuenta que terminan comprendiendo, ¿sí? perdón, es que tenemos que pasar a exponer y por donde yo vivo aquí por su casa está lloviendo muchísimo y cuando Gracias. llueve, pues se me va el internet, se apaga y se va la luz. Aquí también está lloviendo fuerte. Pues hay que hacer lo posible. ¿Quieres comenzar ya, verdad? Sí, por favor, profesor. Adelante, por favor, entonces comienza. Gracias. Rápido me pongo de acuerdo con mi equipo. Adelante. Sí, aquí también está lloviendo fuerte. Hace rato estuve lloviendo fuerte. ¿Ya lo pueden ver? Sí, se ve bien, se escucha bien, adelante. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Aguilar Bravo Héctor Gabriel y yo y mi equipo conformado por Aguilar Cortés Pamela, Alguera Peña Mauricio, García Pérez Miguel, Sotelo Contreras Alejandra, Velázquez Martínez Giselle, les vamos a dar la exposición, el tema de tejido conectivo. La que sigue, por favor. Bueno, yo les voy a dar el origen embriológico. La primera fase es la germinal, cuando esta empieza desde la fecundación hasta la segunda semana de vida. En este periodo el cigoto, pues lo que nos han venido enseñando desde siempre, que se autorreplica, creando un conjunto de células. Estas dan paso a un embrión. Alrededor del quinto día del desarrollo, otro tipo de células crecen y también se multiplican. Se llaman blastomeros, perdón. Eh, Se organizan en 3 capas diferenciadas. En este estado el embrión adquiere el nombre de blastocito. La segunda fase es la organogénesis. A ver, ya te equivocaste 2 veces. Ok. ¿De cómo? ¿Blastocito? No.
No son blastomeros, son blastómeros, así como lo tienes escrito. Llamadas blastómeros, que se Ok, multiplican y organizan en 3 capas diferenciadas. En este estadio, el embrión adquiere el nombre de blastocisto. Te faltó la S, no es blastocito, sino listo. Sí, blastocisto. Adelante, por favor. sí. La segunda fase es la organogénesis. En la tercera semana de desarrollo, el embrión adquiere 3 capas germinales. Su forma es redondeada y las capas de las células se diferencian, dando lugar a las estructuras originarias del futuro bebé y de todos sus tejidos y órganos. La tercera es el periodo embrionario, durante 8 semanas a partir de la fecundación. La capa más externa, el ectodermo, originará el sistema nervioso y la epidermis. La segunda capa, el mesodermo, creará los huesos, músculos, riñones, sistema circulatorio, cartílagos, tejido conectivo, tejido adiposo y aparato reproductor. La última capa en desarrollarse, el endodermo, dará lugar a los pulmones y vías respiratorias, el sistema digestivo, el hígado, páncreas, vejiga urinaria y tiroides. En el tercer mes, el embrión toma el nombre de feto y ya mide más de 9 centímetros. En una de sus primeras transformaciones pierde la apariencia asexuada y presenta nítidamente su condición masculina o femenina. Todos los órganos se encuentran formados y de ahí en adelante solo deberán perfeccionarse. La placenta funciona perfectamente uniendo al feto con la madre, disminuyen los riesgos de aborto y el feto aumenta su resistencia contra agentes agresores. La que sigue, por favor. Y pues aquí les puse una imagen de más o menos cómo se vería lo que les acabo de explicar. Y pues al principio va de izquierda a derecha, en la segunda es de derecha a izquierda y así, en forma de S. La que sigue, por favor. Ah, ok, esa ya no me toca a mí. Bueno. Ah, profe, si se me va el internet, pues se me va a salir. Me voy, o sea, Sí, pero a ver, pasa al anterior. Recuerda, mira, es difícil, bueno, no es difícil, realmente es fácil calificar una exposición en la que alguien pasa y lee. Una exposición en la que alguien pasa y lee, pues un 5 o un 4 está muy bien, o sea, más que suficiente. Yo les he pedido que, bueno, no sé ustedes, pero siempre les he dicho que cuando no puedan evitar leer, incluyan imágenes, gráficas, tablas, ilustraciones que puedan explicar, ¿sí? Pero tú nada más dijiste de derecha, izquierda, forma una S y listo, ya. No, o sea, no es así. Por favor, grupo, pongan atención. Cuando incluyen una gráfica, una tabla, una ilustración, algo, es porque lo pueden explicar, ¿sí? O sea, lo pueden explicar. Por ejemplo, vemos en la figura uno y te sitúas en la figura uno en la primera, y aquí se está apreciando que se llevó a cabo ya la fertilización. Nos vamos al segundo día donde las células se están dividiendo, ¿sí? En el tercero hay una compactación, ¿sí? Después se comienzan a diferenciar, después se forma una cavitación y esto da origen al blastocisto, ¿sí? Da origen al blastocisto, el cual se aprecia ya en el día 6, ¿sí? Se aprecia que ahí puedes describir cuáles son las partes, aunque está en la de arriba, ¿sí? Lo que le llaman macizo celular, donde dice inner cell mass, masa celular interna, o macizo celular, o embrioblasto, ¿sí? Esos 3 nombres.
y vemos en el día sexto, o sea, en el día séptimo, más o menos en el día séptimo, ¿sí? Cómo se está llevando a cabo la implantación, ¿sí? El útero está preparado para recibir al embrión y se está llevando a cabo la implantación. Para el día 8, si nos damos cuenta, ya está implantado el embrión, ya está implantado, ¿sí? El día 9, perdón, está implantado, es decir, ya penetró a la pared del útero, ¿sí? Y se encuentra ahora en lo que se llama nido o decidua, que es el útero preparado pues para este momento, ¿sí? Se sabe que el estroma uterino, que es donde se aloja el, el hija, dale, por favor, donde se aloja el blastocisto, se ha preparado precisamente para recibirlo. Después vemos en el día 12, ¿sí? La formación del disco, ¿sí? Y aquí vemos que son dos capas celulares, ¿sí? Dos capas celulares. En esta etapa recibe el nombre de epiblasto, ¿sí? De epiblasto, ¿sí? La superior, ¿sí? Y endoblasto, el interno. Después, cuando está apareciendo ya las tres capas, se le llama ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Entonces, y después, bueno, pues ya se forman los órganos y se origina pues lo que es el feto, ¿sí? Pero por favor recuerden que cuando pasen una imagen, o sea, no es únicamente para embellecer la diapositiva, obviamente se ve más bonita con la imagen que sin la imagen, pero no es para dejarla a la deriva, a ver qué interpretación hacen o simplemente embellecer la diapositiva y ya, sino explicarla, ¿sí? Recuerden, hay que explicar siempre, siempre incluyan gráficas, tablas, ilustraciones, lo que encuentren, pero recuerden que es para explicarse, ¿de acuerdo? Sí, Héctor, o no, Sí, sí, profe, perdón. ¿sí? ¿Quién expuso? Héctor, ¿verdad? Sí, fui yo, disculpe. Sí, entonces recuerden, no hay que pasar de leer diapositivas. Esto se los vienen diciendo fácilmente, pero fácil, se los vienen diciendo desde secundaria, porque lo noto con mi hijo cuando estaba en secundaria, ahorita está en prepa. Me decía, dice, es que nos regañan las maestras, dice, los maestros cuando pasamos a leer, dice, nos dicen que no se pasa al frente a leer. En el ámbito científico, de hecho, se considera como una falta de respeto porque imaginen el que pasa a leer. ¿Por qué está leyendo? Pues porque los pobres mortales que estamos atendiendo la exposición jamás fuimos capaces de aprender a hacerlo, ¿sí? Nunca aprendimos a leer. Entonces necesitamos que nos lea porque nosotros no entendemos, ¿sí? Entonces tengan cuidado en ese aspecto, traten de pasar y expresarlo en sus palabras. Expresen en sus palabras. Hay quienes aún así, por más que lo intentan, no logran dejar de leer. En ese caso, bueno, pues ni hablar, lean, pero lleven gráficas, ilustraciones como esta, y no duden en explicarlas. Eso se ve bonito y eso, bueno, pues hace que se dé uno cuenta que sí comprendieron el tema. Pero imagínate que alguien pasa, lee las diapositivas y no explica nada, pues ¿qué comprendió del tema? Pues a lo mejor nada, ¿sí? Como hace rato en bioquímica, con el grupo que tengo de bioquímica, que pude apreciar algo así en varios del equipo, ¿sí? Entonces, recuerden esto, recuérdenlo todo el grupo, por favor, ¿sí? Todo el grupo, en todo lo que hagan, recuerden, el texto es, siempre que expongan, recuerden, el texto es para los que están observando, para los que están atentos a la presentación,
¿sí? Para los espectadores. No es para ustedes. O sea, ustedes deben de ser capaces de expresarlo con sus propias palabras, con sus propias ideas. ¿De acuerdo? Bueno, este es el nacimiento, ¿verdad? Del tejido conectivo. Adelante, por favor, equipo. Adelante, Sí. adelante. La clasificación de los tejidos conectivos se basa en la función y organización de las células y de los componentes extracelulares. Se dividen en dos: en tejido conectivo ordinario, que a su vez se divide en laxo y denso, de los cuales vamos a ver, y en tejido conectivo especializado, que a su vez se divide en sostén óseo y hematopoyético. El tejido ordinario es un conjunto en sí de tejidos que nos permite conectar, dar soporte y unir tejidos del cuerpo. Generalmente se le llega a llamar propiamente dicho o sostén. Eh, Está formado por células, fibras y matriz extracelular y matriz amorfa, perdón. Este tipo de tejidos conectivo se llega a encontrar en la mayoría del cuerpo y tiene como función o hace como relleno el relleno de los espacios entre los órganos, como vasos sanguíneos o músculos o nervios. Después está el tejido conectivo laxo, que es la división que hace entre el ordinario. Y en este tejido se caracteriza porque es de consistencia más blanda que los demás tejidos y tiene una tiene poca resistencia. Ese es el que generalmente se encuentra más abundante en nuestro cuerpo y está formado por células matriz amorfa, fibroblastos y no me acuerdo, por fibras colágenas delgadas. Aquí en este tipo de tejidos también se le llega a conocer como areola, perdón, por la forma que tiene, como acá lo estamos viendo en la imagen. Y este tejido forma parte de órganos, rodea las glándulas y vasos sanguíneos, así como también está presente en los nervios y en la piel. Después está el tejido conectivo denso. Este tejido está formado por células, al igual que los demás, matriz amorfa, y este se caracteriza porque es más resistente. Este también se encuentra en el cuerpo, pero no tan abundante. Generalmente se encuentra en los tendones y ligamentos. Eh, lo que hace que sea tan resistente es la orientación y las fibras que lo hacen, porque se encuentran en forma horizontal, digamos, y hacen que sean más resistentes. Por eso se encuentran en los ligamentos y tendones. Este tejido a su vez se divide en tejido irregular y en tejido regular, que es el que vamos a presentar. Sí. Ok. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien? Sí, sí, te escuchas Claro. bien. Sí, Gracias. Ok. El tejido conectivo denso regular. Este tejido está conformado por fibras de colágeno, el cual el colágeno es una proteína que conforma pues, el pelo, la piel, uñas, huesos, los ligamentos y tendones. En este tipo de tejido, las fibras de colágeno están ordenadas de manera como paralela y pues tienen esa como
esa capacidad para estirarse debido a que el colágeno es pues elástico. Entonces tiene como esa dirección. Este tipo de tejido se encuentra tanto en tendones como ligamentos y fascias. Las fascias van a ser como tipo membranas que envuelven las partes internas del cuerpo, desde la cabeza a los pies, así como también a rodean los músculos esqueléticos y la aponeurosis. Igual es una membrana que recubre pues, músculos y los fija a las partes del cuerpo, así como en la córnea. Como ya se dijo, es elástico por el colágeno y tiene resistencia a soportar las fuerzas de tracción. Esta es la siguiente, por favor. A ver, Eh, pasa a la anterior. Bueno, explica esa, por favor, adelante. ok, gracias. El tejido conjuntivo denso y regular. Igual posee fibras de colágeno, pero más, ¿cómo se dice? Más gruesas. Y pero en forma de red. Esto pues, permite que tenga un estiramiento en varias direcciones. Posee pocos vasos sanguíneos y fibroblastos, que son células pertenecientes al tejido conectivo que segregan pues, proteínas de colágeno. Básicamente, y A ver, sirven para perdón, dijiste que segregan, ¿verdad? sí, ¿Qué significa segregar? como mm, ¿cómo se dice? ¿Quién está exponiendo? No me alcanzo a ver. ¿Quién es yo? Miguel Ángel. Miguel Ángel, no te veo. Miguel Ángel. Ay, sí, ya. Uy. Ah, García Pérez Miguel Ángel. De acuerdo. Eh, a ver, segregar, por favor. eh, Escriban, pero por favor escriban, o sea, ojalá en su libreta pongan una sección que escriban palabras o términos que no debemos pronunciar durante toda nuestra vida profesional, ¿sí? Siempre les he comentado, no sé si ustedes, pero les he comentado, y un profesor de medicina, y un profesor de medicina, y un profesor de medicina dice, y esto, ahora sí les digo de una profesora que me cae muy bien y es profesora de optometría y que dice segregar, ¿sí? Segregar es separar. Los segregados sociales son los grupos minoritarios, los grupos olvidados. A ver, segregar, ojalá escriban, no es sinónimo de secretar. Lo que quisiste decir es secretan, ¿sí? Y es un término que traen ustedes de prepa o de donde vengan, ¿sí? Entonces, escriban que segregar es separar. La ley de la segregación independiente de las leyes de Mendel es de que los caracteres, hoy conocidos, bueno, como rasgos o características, ¿no? Los caracteres, que son los rasgos o características, que son realmente genes, se separan, ¿sí? Independientemente. La ley de la segregación independiente de Mendel. Entonces, recuerden esto, por favor, pero no lo vuelvan a utilizar jamás. Por favor, facilítenme el trabajo.
no haciendo posible que no les vuelva a comentar esto, ¿sí? No se dice segregar, se dice secretar, ¿de acuerdo? Son términos con significados diferentes. Y bueno, está bien que haya ocurrido, pero en adelante, por favor, no se atrevan a utilizar estos términos. Y esto me lleva rápidamente a concluir que la fuente que utilizaste seguramente no es de un libro, porque en los libros no dicen segregar, en los libros dicen secretar, ¿sí? O si viene de un libro. No, como tal, no, En es los, en que, los, en los libros no dice segregar, ¿eh? sí, es que fue como una fuente diferente, Ah, ya un poco más aparte, sí. para investigar como que ¿cómo se dice? Un poco más a fondo. Pero bueno, Sí, de hecho, en ocasiones puede venir esto en artículos. En el área científica, si bien es cierto que la ciencia pues es necesaria y hace avanzar el conocimiento, también es cierto que luego se ven más errores. Más fácilmente se ven errores en artículos que en libros. Los libros son muy, muy bien cuidados, ¿sí? Entonces, pero recuerden eso, se dice secretar. Adelante, por favor. vale. Entonces, bueno, secretan pues el colágeno, para que pues, mantener la estructura del tejido, básicamente. Entonces, poseen y los fibrocitos. En mi caso, como dije, investigué un poco ya más como a profundidad y encontré que los fibrocitos pues son como que venía del latín, que es fibra, y del griego blasto, que lo daban como retoño, que es como entonces pues una fibra retoño, pero más ¿cómo decirlo? Proveniente del fibroblasto. Lo definen como un fibroblasto, pero con menor actividad. También posee vasos sanguíneos pues, pequeños. Este tipo de tejido forma parte de la dura madre, que es son capa de tejido que protege me parece que el cráneo, protege el sistema nervioso central. Y también forma parte de las cápsulas de algunos órganos como el hígado, los ganglios linfáticos, el riñón, el intestino delgado y la esclerótica del glóbulo ocular. La siguiente, por favor. Sí, sí. ¿Sí les explicaba por qué la esclera o esclerótica es blanca? ¿Les explicaba o no les explicaba? ¿Dijiste sí o dijiste no? No, ¿No? no, profe. A ver, entonces, pasa el anterior a este. Por favor, pasa el anterior. Dice allí, forman parte de la duramadre. La duramadre, recuerden que es de las meninges. Meninges significa membrana. De las meninges son las membranas bueno, las cubiertas de tejido conectivo que cubren al encéfalo y en general al sistema nervioso central. No nada más al encéfalo, porque la médula espinal es también parte del sistema nervioso central. Eh, es la parte más externa y más dura, por eso más de mayor grosor, por eso se llama dura madre, ¿sí? Eh, hay un profesor que les dice, es que estaban unos estudiantes de medicina y estaban obteniendo las meninges, y dice uno, ay, qué dura está esta madre. Y por eso lo pusieron así, ¿no? Dura madre. Pero bueno, como, como un chascarrillo, ¿sí? Pero bueno, es la dura madre, después sigue la aracnoides y después la pía madre, ¿sí?
Y dice la cápsula de algunos órganos como hígado, ganglios linfáticos, riñón, intestino delgado. Y luego dice la esclerótica del globo ocular. Entonces, pasa la anterior a esta, por favor. Dice, es elástico, el tejido conectivo denso regular. Es elástico y tiene una resistencia mecánica para hacer soportar fuerza de tracción. Antes dice, este tejido se encuentra en tendones, ligamentos y fascias que rodean a los músculos esqueléticos, aponeurosis, ¿sí? Fascias que rodean a los músculos esqueléticos, aponeurosis o la córnea. Bueno, ahí más que todo es y la córnea, ¿no? O la córnea. Y la córnea. Entonces, ¿por qué la córnea es casi transparente? ¿Ya se los explicaron? Por la Contesten. reflexión. No, 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 no. ¿Por qué es transparente? ¿Por la qué? A ver, contesten. ¿Por qué es transparente? ¿Por qué es casi transparente la córnea? Hay libros que dicen es transparente. Y hay otros que dicen, la córnea no es transparente. Si fuera transparente, pues no la podríamos ver, ni habría técnicas para medirla ni observarla, ¿no? Entonces, ¿Podría ser por la ausencia de vasos sanguíneos? en parte, claro, ¿qué más? La más importante. Dense cuenta, la córnea, ojalá lo anoten, es tejido conectivo denso regular, ¿sí? Dice, es un tejido con una gran cantidad de fibras de colágeno ordenadas en haces en paralelo. Pasa a la siguiente, por favor. Tejido con el conjuntivo o conectivo, ¿verdad? Denso y irregular. Este es poseedor de grueso, ¿qué? Es poseedor de grueso fibras de colágeno. No tiene sentido, hay que escribir mejor. Más gruesas que en el tejido conjuntivo laxo. En forma de red tridimensional que permite una tracción en varias direcciones. Posee algunos vasos sanguíneos, fibroblastos, fibrocitos, vasos sanguíneos pequeños. Bueno, entonces tanto las células como las fibras no están ordenadas. Obviamente lo que cuenta aquí no son las células, sino las fibras, ¿sí? Las fibras de colágeno no están ordenadas. En el tejido denso irregular, en el tejido denso, en comparación con el tejido laxo, en el tejido denso predomina el espacio ocupado por fibras. Ojalá lo escribieran. En el tejido conectivo denso predomina el espacio ocupado por fibras, mientras que en el tejido conectivo laxo predomina el espacio ocupado por células, ¿sí? Entonces, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el tejido conectivo denso, regular e irregular? Ojalá lo escriban. En el regular, las fibras de colágeno están en orden. En el irregular, las fibras de colágeno están en completo desorden. Eh, ¿Por qué la esclera o esclerótica es blanca entonces? Porque cuando llega la luz, se difracta en todas direcciones, ¿sí? Se difracta en todas direcciones. ¿Y cuál es el resultado? Blanco. Y dense cuenta que dice, posee algunos vasos sanguíneos, ¿qué dice más? Forma parte de la dura madre, cápsula de algunos órganos como el hígado, ganglios linfáticos, riñón, intestino delgado y la esclerótica del globo ocular. Recuerden que no es glóbulo ocular, es globo ocular, ¿sí? Entonces,
Entonces, esa es la razón por la que la esclera es blanca, ¿sí? Porque es tejido conectivo denso y regular. Las fibras están colocadas en completo desorden. Llega la luz y se difracta en todas las direcciones. El resultado, blanco, porque finalmente es luz blanca, ¿sí? Y en el caso de la córnea, las fibras están ordenadas y la luz no se difracta, la luz atraviesa sin mayor problema. ¿Sí que nos queda claro? Sí. A ver, dejen de compartir pantalla para que la comparta yo y buscamos, dense cuenta. Esto ojalá no lo ignoren, ¿eh? Moran Core. Entonces, son demasiadas conferencias de oftalmología. Y, ¿y qué iba yo a buscar? Ah, mm. Miren, vamos a ver la córnea. Dense cuenta, aquí hay un corte. Se corta y dense cuenta, se ven círculos, 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 círculos. Sí, donde indica que son líneas paralelas. Dense cuenta aquí, si lo aprecian, este cuadro. ¿Sí se ve? Sí. Y se ve en orden, dense cuenta. ¿Sí? Ese es el estroma corneal. Ya vimos sí vimos, ¿no? En alguna ocasión les comentaba de las capas de la córnea, ¿sí, no? Que les comentaba de la capa de Dua, ¿recuerdan? Sí, profesor. Sí, ¿no? Entonces, si recuerdan las capas de la córnea, ¿sí? El estroma, aquí es donde se encuentran los fibroblastos, ¿sí? Blastos significa retoño o algo así, ¿no? Y se aplica denotando que la célula está indiferenciada. Sin embargo, el fibroblasto, que es la célula característica del del tejido conectivo, no es una célula inmadura, ¿sí? Es una célula madura secretora de fibras, ¿sí? Entonces, allí parece ser que no queda que fuera blasto, pero eh, pues es un término por demás bien establecido. Entonces, recuerden, este es el estroma. Aquí es donde están los fibroblastos, que es el tejido conectivo. Este es el tejido conectivo de la córnea. Y cuando me refiero de que, o cuando decimos que la córnea consta de tejido conectivo denso regular, nos referimos a lo que es el estroma corneal, ¿sí? No al epitelio de Bowman, pues ese es epitelio, no a la capa de Bowman, ni recuerden a la nueva capa de Dua o a la de Descemet o al endotelio, ¿sí? Sino al estroma, y en el estroma las fibras están, dense cuenta, están ordenadas, ¿sí? ¿Sí? Aquí están, o sea, las fibras están ordenadas, ¿sí? ¿Sí?
Entonces, las que no, bueno, pues son la esclera. No, no viene mucho. Pero bueno, de hecho, lo que se comparte en pantalla nuevamente. ¿Recuerdan? Sí les mostré cómo se observa el estroma corneal al microscopio electrónico. Es microscopio electrónico de transmisión y se aprecian las fibras de colágeno en orden. Recuerden que en la esclera o esclerótica, las fibras están en desorden. Recuerden que la córnea es tejido conectivo denso regular y la esclera es tejido conectivo denso irregular. Dice aquí, forman parte de la dura madre, cápsula de algunos órganos. La cápsula es lo más externo del órgano. Los riñones, por ejemplo, tienen una cápsula y esta cápsula es blanca. ¿Por qué es blanca la cápsula? Pues porque se aplica el mismo principio. Al ser un tejido conectivo denso irregular, llega la luz, se difracta en todas las direcciones y el resultado es el color blanco. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esa es la explicación. De hecho, pues hay teorías y esta es la más aceptada de por qué la córnea es casi transparente y por qué la esclerótica pues es blanca a la vista. ¿De acuerdo? Adelante, por favor. Luego sigue el tejido conjuntivo especializado, que sirve como conexión, ya que se apoya en los otros tejidos y posee como característica pues, tener células dispersas a lo largo de la matriz extracelular. Como funciones, tiene pues, servir como medio de intercambio, proporcionar soporte estructural, ayudar a la defensa y protección del cuerpo o formar depósitos de grasa. La siguiente, por favor. Ok. El primero es el tejido adiposo, que según dice que es una forma de tejido laxo, ya que se ordena como en formas como de tipo burbujas, por así decirlo. Estos permiten el almacenamiento de energía en forma de grasa y que aísla y protege a los órganos, así como formar hormonas para el apetito. Las hormonas que lo conforman son los adipocitos, que adipocito, por lo que investigué, decía que proviene del latín, que es de adipis, que es grasa, y del griego quitos, que es célula. Entonces, básicamente viene siendo eso, célula de grasa.
La siguiente, por Pero favor. dijiste que las hormonas son células. ¿Cómo está eso? Las hormonas, ¿verdad? Son secretadas por las células del tejido adiposo, que Sí, son los adipocitos. ¿Sí? ¿Y si recuerdas qué hormona? Son varias, pero de allí la que tiene que ver con el apetito, ¿cuál es? Es la leptina, L-E-P-tina, leptina. Sí, entonces recuerden eso. De hecho, tenemos una hormona en el páncreas recientemente descubierta que se llama grelina. La grelina es orexigénica. ¿Qué significa orexis? Orexis significa apetito. De allí que anorexis sea el no tener apetito. ¿Sí? Entonces, orexis, orexigénica, que ocasiona apetito. ¿Sí? La grelina. Entonces, la grelina también se sintetiza en el intestino delgado. ¿Sí? Y recuerden en las células épsilon de los islotes de Langerhans. Y en el tejido adiposo se genera la leptina. La leptina es la hormona de la saciedad, ¿sí? ¿Cuál, perdón? Cuando la leptina es la hormona de la saciedad. Cuando ya hemos comido lo suficiente, decimos, ya no quiero. Y los niños luego dicen, ya mami, ya no quiero, ya. ¿Y qué dicen las mamás? Te comes todo, que aquí no es restaurante para que cuando quieras comas y cuando no, no. No, mami, de verdad que ya no quiero. Está bien, hijo, ya no comas. Y entonces la mamá va a su alacena y saca unas sabritas o un marinela, ¿no? Productos marinela o sabritas. Y comienza ella a comer. Mami, ¿me das? Ay, hijo, si quieres, sí. Bueno, te voy a traer el tuyo. Sí, mami. Y ya, le trae el suyo. Y, y le dice, y ve cómo se lo está comiendo. ¿Con qué gusto? Y dice, ya ves, ¿no? Que no tenías hambre. Ahora dame esto que te di. Te comes primero tu comida si te lo quieres comer. Y si no, no te lo comes. Y de eso me encargo yo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el niño se come la comida que ya había dicho que no quería por comerse la golosina, ¿sí? Y entonces así nos vamos acostumbrando y acostumbrando a no hacerle caso a la leptina, ¿sí? Entonces las mamás deberían ser más conscientes que si ya comió lo suficiente el niño o si ha comido otras cosas, pues seguramente ya no va a comer lo mismo y antes, la misma cantidad de alimento, y antes seguramente le va a decir que ya no quiere. Un dulce, un niño, no, pues difícilmente un niño le va a decir que no a lo dulce, ¿sí? Entonces, no pueden tomar como evidencia eso de que le traigo un dulce y si se lo come, lo voy a obligar a que se coma la comida, porque siempre va a haber espacio para un dulce, ¿sí? Entonces recuerden la hormona que, que, mm, que indica que estamos satisfechos con el alimento que hemos ingerido es la leptina y la grelina es la que es orexigénica, ¿sí? La que secretamos cuando tenemos apetito, entonces cuando ya es hora de comer, nos convencemos de que debemos ingerir alimentos y en parte esa acción se debe a la grelina, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. Este, perdón, la siguiente, por favor. Ok.
El tejido cartilaginoso, llamado hialino, ¿sí se pronuncia así? Sí, así es la pronunciación, hialino. Ok, es, Hialino bueno, significa vidrioso o transparente. ok. Este, dice que cuenta como característica principal que es elástico, e igual carece de vasos sanguíneos. Su componente principal es matriz extracelular y células llamadas condrocitos, que los condrocitos vienen siendo, pues, ¿cómo se dice? Aquí, la etimología que investigué decía que es condro de cartílago y quitos que es de célula, que básicamente es, pues, de la perteneciente a la misma. Es único de este tipo de cartílago y igual está conformado por colágeno. Sostiene a la matriz extracelular y esto permite que pues se mantenga la posición aún con las condiciones elásticas y de fuerza que se le pongan. Luego sigue el fibrocartílago, que como su nombre lo indica es pues por fibras. Este tiene pues, es como transitorio entre el cartílago hialino y el elástico. Y está más presente en los discos invertebrados y aceptábulo de la cadera. Por último, el cartílago elástico, que es, pues, posee mayor número de fibras de colágeno y pues las cuales son más elásticas. Se encuentran en zonas como el oído externo y la epiglotis de la laringe. La siguiente, por favor. Luego sigue el tejido óseo, ya es tejido especializado que pues, como tal, constituye los huesos. Igual tiene componentes de la matriz extracelular, pero están calcificados. Forman la matriz ósea, la cual es rígida, resistente y pues resiste la compresión. El tejido sanguíneo, que ya forma que está formado por partes tanto sólidas como que son los glóbulos rojos, o bueno, los eritrocitos y los leucocitos. Las plaquetas y la parte líquida que viene siendo plasma sanguíneo. La siguiente, por favor. Y el tejido hematopoyético, que es pues, un tejido blando que permite la producción de las células sanguíneas, las cuales se van a adecuar a la necesidad del cuerpo y el cual se ubica en la médula ósea. Y ya por mi parte básicamente es todo. Bueno, a mí me toca exponer toda esa parte de tejidos de sostén y pues sin mayor premura voy a empezar. Los tejidos de sostén sirven como un puente de comunicación entre los tejidos y los órganos y tienen características compartidas como la presencia de células embebidas en una matriz extracelular. Y esta presencia de células presenta una combinación de fibras colágenas y elásticas. También presentan una sustancia rica en proteoglicanos y glucosamicoglucanos.
Los proteoglicanos son una molécula de proteína que se encarga de formar la estructura de las células y también se encarga de la comunicación entre el interior y exterior de las células por medio de la membrana plasmática. Y los glucosamicoglucanos son estructuras glucídicas que suponen la fracción glucídica constituyente de los proteoglicanos. Son un tipo de biomolécula de función estructural y están presentes en los tejidos conectivo, epitelial y óseo. La siguiente, por favor. A ver, pasa la anterior, por favor, pasa la anterior. Y lo pronunciaste mal y lo escribiste mal también. Los glucosaque Glucosamicoglucanos. está Sí, mal tiene razón. escrito, está mal escrito. ¿En qué te equivocaste? En glucosamicoglucanos. Sí, pero ¿en qué parte? Hay solamente una letra que está mal, ¿cuál es? Mm, Glucosamicoglucanos. No, no sé, profe. La C. En lugar de C es N. Glucosaminoglucanos. Ah, glucosaminoglucanos. Ok, Ujú. sí. Glucosaminoglucanos. Y aquí en México, los bioquímicos prefieren decir glicosaminoglicanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, perdón, glicosaminoglucanos. No, sí, glicosaminoglicanos, porque glicos hace referencia a los carbohidratos en general, ¿sí? Entonces, eh, no glucos, sino glicosaminoglicanos, ¿de acuerdo? Pero igual puedes decirlo así como está. Entonces, estas sustancias, de hecho, los glicosaminoglicanos, lo que hacen es de que son altamente hidrofílicas. Son sustancias altamente hidrofílicas que, pues, que van a recibir a las moléculas de agua, sale el agua de los vasos sanguíneos y hagan de cuenta que los glicosaminoglicanos las estuvieran esperando como si fueran múltiples pelotas pequeñas y como si el glicosaminoglicano tuviera múltiples bracitos para jugar con ellas, para aventarlas. Ahora imaginen miles de millones de estas moléculas en un espacio muy pequeño y así en todo el organismo. Comúnmente los libros de fisiología no traen esta explicación que les estoy dando y tampoco los libros de histología, ¿sí? No sé por qué, inmediatamente que vi imágenes de glicosaminoglicanos, o sea, y más que imágenes, esquemas, ilustraciones, rápidamente vino a mi mente esto, y es que es así, ¿sí? Si el medio fuera hidrofóbico, saliendo el agua de los vasos sanguíneos se detendría, o sea, no podría fluir. Para que fluya requiere de los glicosaminoglicanos.
Y no sé si nunca lo he visto o lo vi alguna sola ocasión. Parece que nunca lo he visto. Pero puesto que el tejido conectivo areolar está altamente vascularizado, esa es la función de los glicosaminoglicanos. ¿De acuerdo? Entonces recuerden glicosaminoglicanos, o como está allí, pero cambiando la C por la N. Adelante, por favor. Gracias. La siguiente, por favor. Bueno, el tejido óseo es una variedad de tejido conjuntivo y se caracteriza por su rigidez y resistencia tanto a la tracción como a la compresión. Como ya dijo mi compañero anteriormente, está formado por la matriz ósea y es un material intracelular calcificado y por células que pueden corresponder a osteoblastos, osteocitos, calcemia, osteoprogenitoras, osteo- osteoclastos y ya. Les voy a explicar qué son los osteoblastos y estos se encargan de sintetizar y secretar, perdón, la parte orgánica de la matriz ósea durante su formación. Eh, los osteocitos son los responsables del mantenimiento de la matriz ósea y se ubican en cavidades rodeadas por el material intracelular calcificado. La calcemia es la cantidad de calcio que está presente en la sangre y las osteoprogenitoras son las células que vienen de las células mesenquimáticas poco primitivas y forman células madre. La siguiente, por favor. Gracias. Les voy a explicar algunas de las funciones del tejido óseo y pues una de ellas es la protección de tejidos y órganos, otra es de soporte para el cuerpo, para movimiento debido a la dinámica que tiene y permite que nos podamos mover de la forma en la que la hacemos. Inmunológicamente regula la respuesta inmune y metabólicamente del depósito de minerales y homeostasis del calcio. La siguiente, por favor. Bueno, esas son las células que les expliqué hace un ratito y esa es por si quieren tomar nota. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ahora les voy a explicar qué es el tejido hematopoyético. Y este tejido es el que existe en el vaso, en los ganglios linfáticos, en el timo y en la médula ósea roja. Y es el encargado de producir células de sangre en el cuerpo. La siguiente, por favor. La forma en la que se lleva a cabo es mediante la médula ósea durante toda la vida, pero todo empieza desde que estamos en la panza de nuestras mamis y empieza en la fase mesoblástica en el saco vitelino, alrededor de la segunda semana de gestación y continúa alrededor de la quinta semana en el hígado y posteriormente en el vaso. Y estos dos órganos se encargan de el proceso de hematopoiesis. Y siguen hasta el tercer trimestre, no, en el segundo trimestre del embarazo, que son las fases hepática y esplénica. Y por último, en la fase mieloide,
la médula ósea inicia la producción sanguínea a partir del cuarto mes y continúa con esta función durante toda la vida de la persona. Ya es todo de mi parte. Bueno, soy Pamela Aguilar y yo les voy a hablar acerca de la médula ósea. Su etimología viene del latín, que es esencial y centro de algo. Es un tejido que se encuentra en el interior de los huesos. Por eso es esencial y centro de algo, porque viene del centro de los huesos. De aquí se encuentran las células madres o progenitoras hematopoyéticas, y a partir de las cuales se diferencian todas las células de la sangre. Pues aquí viene, les puse aquí una imagen de cómo está distribuido la médula ósea y roja. En la imagen de la izquierda les puse un hueso y ahí viene lo que es la médula ósea amarilla, que está en el centro del hueso, y la médula ósea roja está como en la orilla del hueso, donde está el cartílago articular, que es la zona de unión con otro hueso. Y la médula ósea amarilla no produce células sanguíneas, mientras que la médula ósea roja sí. Sí, exacto. Bueno, ¿la puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la médula ósea roja es la que se va a encargar de la hematopoiesis, que ya le había explicado a mi compañera, que va a ser el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos figurados en la sangre. O sea, y va a presentar una rica vascularización. Aquí les puse unas gráficas de qué es en lo que consiste la médula ósea roja. Por un 60% de células hematopoyéticas y un 40% de adipocitos, que son las células que van a formar el tejido adiposo, mientras que en su composición química es de un 40% grasa, 40% agua y 20% proteínas, encargadas de elaborar las defensas inmunitarias del cuerpo. ¿Le puede pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, aquí les puse qué es lo que va a producir la médula ósea. Los glóbulos rojos o hematíes o leucocitos, eritrocitos, perdón. Eh, Aquí se los puse los glóbulos blancos o leucocitos, que en términos generales es identificar y combatir a los diferentes microorganismos que producen las infecciones. Y también nos va a producir las plaquetas. La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de la célula ósea amarilla. Bueno, se me olvidó mencionar que la célula roja va a predominar más en la infancia. La célula ósea roja predomina más en la infancia y conforme nosotros vayamos creciendo a- se va cambiando a célula ósea amarilla, o sea que la célula ósea amarilla va a predominar más en adultos. Se me olvidó mencionar eso. Y bueno, es el lugar donde se constituyen los adipocitos, que ya había dicho que son las células que forman el tejido adiposo, y su color es debido a que la abundancia de adipocitos con un alto contenido de carótenos. Y pues esta va a predominar en los adultos, como ya había dicho. Les puse aquí también otra gráfica de qué es lo que va a llevar la célula ósea amarilla. Está constituida en su totalidad por adipocitos en un 95%, en un 5% de células hematopoyéticas, y su composición química es de 80% grasa, 15% agua y 5% de proteínas. La siguiente, por favor. Aquí les puse otra imagen que es la misma, parecida a la que les había mostrado al principio, donde se ve aquí en medio que está la célula ósea amarilla, que es la que va a formar el tejido adiposo. En la epífisis, que es la parte como de los extremos del hueso, ahí es donde se va a ubicar la médula ósea roja, y en la diáfisis, que es el centro del hueso, o el cuerpo del hueso más bien, donde se va a ubicar la célula ósea amarilla. La siguiente, por favor.
Bueno, como les había mencionado, vamos a tener que va a producirnos eritrocitos, que son los glóbulos rojos o hematíes, que son células sin núcleo y se encuentran en la sangre. Son muy numerosas y constituyen el principal componente sanguíneo. Representan casi el 40% del volumen sanguíneo, formados principalmente por hemoglobina, que es una proteína, que son unos 400 miligramos sobre mililitro. De ahí su coloración roja de la sangre y su función es transportar el oxígeno hacia los diferentes tejidos del cuerpo, además de transportar el dióxido de carbono a los pulmones para expulsarlo del cuerpo mediante la respiración. La siguiente, por favor. Van a medir aproximadamente unos 8 micrómetros de diámetro y unos 2 micrómetros de espesor en la zona más ancha. No poseen orgánulos ni citoesqueleto transcelular, es decir, la zona más alejada de la membrana plasmática. Y aquí les puse un esquema que son los componentes de la sangre. Como ven, los eritrocitos están casi en un 99% y es el principal componente de la sangre. También podemos encontrar que un exceso de eritrocitos se va a llamar policitemia, un déficit de eritrocitos es anemia y cuando hay una destrucción de eritrocitos se va a llamar hemólisis. También puse cuáles son los niveles normales de eritrocitos en el cuerpo. En mujeres sería de 4 millones a 5 millones 200 mil de células por litro, mientras que en los hombres ya van de 4 millones 500 mil a 5 millones 900 mil células por litro. Y para concluir, la eritropoyesis, que se estimula mediante la disminución de O2 en la circulación detectada por los riñones, que entonces secretan la hormona de la eritropoyetina. Y a la siguiente, por favor. Perdón, la anterior, perdón, la anterior. Si pasas la anterior, ajá. Ahí, ¿cuál es el error? Mm, ¿Cuál creen que sea el error de ahí? Bueno, el error es que no podríamos vivir con ese número de células. De 4 millones a 5 millones 200 mil células por litro. Hombres, 4 millones 500 mil a 5 millones 900 mil células por litro. ¿Cuál es el error? Entonces, ¿cuál es el error? A ver, dejen de compartir pantalla. Pues no sé si esté bien, pero a lo mejor el error que cometí no fue que eran por litro, eran por microlitro, ¿no? Claro, Ok. claro. Imagínate que te equivocaste nada más con 1 millón de veces. Eso recuérdenlo, por favor. Eh, eh,
Bueno, es que, bueno, así por litro, de hecho, lo representan en el Reino Unido y en Estados Unidos es como aquí. Sí, aquí está, desde cuenta. Mm, bueno, es que no me deja ver por los símbolos que aparecen aquí. Bueno, sí, aquí está, ¿no? Red blood cells count varies with altitude. Male, 4.7 to 6.1 million cells per microliter. ¿Sí? Entonces, de 4.7 a 6.1 millones de células por microlitro. Y en el caso de la mujer, de 4.2 a 5.4 millones de células por microlitro. Recuerden que un microlitro es igual a un milímetro cúbico. Un microlitro es igual a un milímetro cúbico. Aquí está, desde cuenta, red blood cells, y aquí está. El 4.5 a 6.5 por 10 a la 6 por microlitro. 3.8 a 5.8 por 10 a la 6, o sea, millones por microlitro. Eso anótenlo, por favor. De hecho, en el Reino Unido es por litro, pero obviamente también cambia el número, ¿sí? Que es mucho más grande. Entonces, dense cuenta que es lo mismo el microlitro que el milímetro cúbico. Puedes decir por milímetro cúbico o por microlitro, ¿de acuerdo? Bueno, entonces adelante, por favor, adelante con la presentación. Recuerden que nunca se les olvide. De hecho, una ocasión le preguntaba yo a una profesora de la carrera de medicina, médico ella, y le preguntaba yo, digo, oye, ¿cuáles son las unidades en las que se expresa la sangre? Y se rió, así como burlándose de mí, y me dice, en mililitros, claro. ¿Y qué creen? Pues que no son en mililitros, ¿sí? Sino en microlitros, en un microlitro de sangre. Eh, hay de 5 a 6 millones de eritrocitos, ¿sí? Entonces, adelante, por favor. Bueno, yo soy Nicole y les voy a hablar sobre los leucocitos. La palabra leucocitos viene del griego leucos, que significa blanco, y de quitos, que es bolsa, y por eso también son llamados glóbulos blancos. Son células que se encuentran en la sangre y se producen en la médula ósea y también en el tejido linfático. Son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y enfermedades. Principalmente hay 3 tipos de leucocitos. Son los polimorfonucleares, los linfocitos y los monocitos. Todos estos se originan en la célula a partir de la célula madre pluripotencial, que también es responsable de producir otros tipos de células. Pero de esta madre es de donde salen ese tipo de leucocitos, porque ahí tienen su proceso de maduración y de ahí se van transportando a ciertos lugares. La siguiente, por favor. Bueno, aquí esta es una imagen sobre la clasificación de los glóbulos blancos, que se dividen principalmente entre los 3 ya mencionados, y luego los 3 ya mencionados van teniendo otros tipos de leucocitos. La siguiente.
Bueno, hay tres tipos principalmente y bueno, les voy a hablar primero sobre los poliformonucleares. Estos son células caracterizadas por un núcleo y se están alargados y de 3 a 5 lóbulos separados por finas hembras de cromatina. Todas las variantes de esta célula tienen su gránulo. Todas estas variantes ¿Por son, finas qué? perdón, ¿Por finas qué? por finas hebras de cromatina. Hebras, claro, adelante. Hebras, ajá. Bueno, estos hay tipos de estos leucocitos que son los neutrófilos, los eosinófilos y A ver, los pronúncialo bien. neutrófilos, Ajá. eosinófilos, Pronuncia bien, es la segunda la que te está fallando. eosinófilos Ajá. y los basófilos. Es que hay un colorante que se llama eosina. Ah, ok. Entonces hay que pronunciarlo nada más, digamos, como en masculino. Eosina, eosino, eosinófilos. Ajá, ¿Sí? Y ya sí, no ocasiona problemas. Eosinófilos. Siempre que les ocasione problemas un término, recuerden, hay que separarlo. ok. Eosino y filos, eosinófilos. Y así aplican esto a cualquier término y rápidamente lo pueden pronunciar sin ningún problema. Adelante. Bueno, los neutrófilos son leucocitos que sus gránulos contienen enzimas especializadas para combatir las bacterias y los hongos y presentan de 3 o 4 lobulaciones. Luego, los eosinófilos son tipos de granulocitos que no contienen las mismas clases de enzimas. Ajá. Combate generalmente a parásitos extracelulares y están implicados en respuestas alérgicas. Más o menos es como se ayudan a combatir las alergias. Se especializan más o menos en eso. Y estos poseen bueno, exactamente poseen como 4 núcleos, no más ni no menos. Además de estos, son receptores de otras células. Interaccionan con diferentes tipos de células. Los basófilos son leucocitos que presentan generalmente 2 núcleos con una forma de albóndiga, en forma circular, pues, a menudo cubiertos por gránulos de secreción. A ver, ¿y quién te dijo dónde aparece que tienen 4 núcleos? Yo, bueno, vi imágenes que normalmente son de 4 núcleos. No. ¿No? Bueno, es que es su máximo a alcanzar. No, tampoco. ¿No? Yo vi que no tienen más de 4 núcleos, o sea, el máximo que tienen es... A ver, deja de compartir pantalla, por favor. Y vamos a buscar en internet. Entonces, mira, los neutrófilos, desde aquí, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos se describen colectivamente como granulocitos. Se distinguen por la naturaleza de los gránulos en su citoplasma
y generalmente tienen lóbulos, no, tienen núcleos multilobulados, tienen núcleos pequeños multilobulados. Los basófilos tienen núcleos multilobulados y gránulos grandes que se tiñen de azul con colorantes básicos, ¿sí? O sea, es diferente decir que tienen, que son multilobulados a que tienen múltiples núcleos. O sea, presentan un núcleo, ¿sí? Presentan un núcleo, pero ese núcleo es lobulado. Date cuenta, este es un núcleo. O sea, aquí no son 5 núcleos, aquí es un núcleo con 5 lóbulos, está multilobulado. Tienes el núcleo, está arreglado de tal forma que se ven lóbulos. ¿Se nos queda claro? Sí, Date cuenta, mira, es un núcleo, ¿sí? Pero, aquí se con los pero está multilobulado. Ujú. sí, Entonces, cuidado con las ideas nada más. O sea, el núcleo está multilobulado. Date cuenta aquí, es el mismo núcleo que está multilobulado. sí, tal vez lo confundí Sí, más con las imágenes, fue como sí. una... Mira, date cuenta aquí, date cuenta aquí. Entonces, eso corrígelo, por favor. Sí, ahorita pongo. Date cuenta, los neutrófilos, lóbulos multinucleares separados por constricciones, ¿sí? Múltiples lóbulos nucleares separados por constricciones, ¿sí? Entonces, núcleo lobulado y citoplasma que contiene gránulos, gránulos rosa, ro- rojizos, ¿sí? Núcleo lobulado. O sea, no dice de una célula, no dice núcleos, sino dice núcleo. Entonces, el núcleo está lobulado, ¿sí? Bueno, entonces, siempre cuidado con las ideas, por favor. Sí, profe. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, luego están los otro tipo de leucocitos, que son los linfocitos. Estos están localizados en los ganglios linfáticos y se encuentran igual en la sangre y en el tejido linfático. Son las encargadas de una inmunidad específica o adquirida. De esos linfocitos hay dos tipos de linfocitos. Los linfocitos B son los que elaboran los anticuerpos que se se integran a un antígeno. Son capaces de reconocer lípidos, proteínas y glúcidos. Los linfocitos T participan en la destrucción de células tumorales y controlan las respuestas inmunitarias. Luego están los monocitos. Es una célula igual que se elabora en la médula ósea y estos llegan a medir aproximadamente 18 unidades por micrómetro. Micrómetro, No, perdón. llegan a medir 18 micrómetros. Por eso, unidades, micrómetro me parece. Sí. Llegan a medir 18 micrómetros, pero realmente miden hasta 24 micrómetros. De hecho, son las células más grandes, como dijiste,
Ajá. Y estas, grábense esto, de que los monocitos van a dar origen a los macrófagos. O sea, graben esto, por favor, en su mente. Los monocitos son células grandes. Las células más grandes de las células sanguíneas son los monocitos y dan origen a los macrófagos, que son más grandes todavía. Adelante, por favor. Y bueno, representan del 2 al 8% de los leucocitos en la sangre. Ya como lo dije, son como pues son los más grandes. Los monocitos se generan en la médula ósea y después viajan por la sangre para luego emigrar a diferentes tejidos que son como el hígado, el vaso, los pulmones, los ganglios linfáticos, huesos, las cavidades serosas, entre otras. Después, alrededor de 24 horas permanecen en el torrente sanguíneo. Los monocitos después abandonan y atraviesan el endotelio de los capilares o las vénulas poscapilares hacia el tejido conectivo, donde se diferencian rápidamente a macrófagos. Su principal función es la de fagocitar, comerse diferentes microorganismos o restos celulares. Para comerse a estos se tienen en cuenta diversos factores como la presencia de los antígenos. La siguiente, por favor. En esta tabla, bueno, los podemos ver un poco, son como, bueno, al lado, en la imagen, más bien, son como imágenes de cada uno de ellos. Y en la tabla podemos ver, por ejemplo, que los linfocitos, ahí en la sangre se encuentran del 20 al 50% de linfocitos. Luego en las células, los monocitos, los dendríticas, ajá. Y bueno, los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. ¿Y los qué? Eosinófilos. De acuerdo. Recuerden que las células dendríticas, ¿por qué serán células dendríticas? Porque tienen como ramas, como ramificaciones. Dendros en griego significa árbol. Entonces se toma dendros para significar ramas. Dendros es árbol y todo aquello que tiene, bueno, ¿qué tienen los árboles? Ramificaciones. Entonces, si hay células que tienen ramificaciones, se les conoce como dendrocitos. ¿Sí? Células dendríticas en este caso. ¿Sí? A ver, ¿qué les parece si tenemos el receso ahorita? Y, a ver, dejen de compartir pantalla, por favor. A ver, les propongo que, miren, en la carrera de medicina nos han insistido de que no se den las clases completas. Obviamente esto no existe en optometría, ¿sí? Eh, pero les pido un favor, si podemos comenzar la clase a las 5:30 en adelante, ¿sí? Y tenemos clase de 5:30 a 7, un descanso de 7 a 7:30 y nos vemos de 7:30 a 9. ¿Puede ser así? Sí, maestro. Si me dicen que no, es no, ¿eh? Pero Sí. propongo esto, de que lo que pasa es que sí me resulta cansado desde las 9 de la mañana. Tengo descanso de 11 a 1, pero de ahí seguido de 1 a 3, 3 a 5, 5 a 9. Sí está algo así como un poquito pesado. Entonces, si me permiten que sea así, digo, la próxima clase nos veríamos de 5:30 a las 5:30. De 5:30 tenemos clase de 5:30 a 7, descanso de 7 a 7:30 y regresamos de 7:30 a 9. Sí, o sea, tendremos 3 horas de clase. En medicina, independientemente de lo que dure la clase, se nos pide que no tengamos más de hora y media. De manera que una materia que tengo que es de 6 horas, imaginen, los miércoles de 6 horas,
de 2 a 8, nada más tenemos hora y media, y en todas las materias se nos pidió eso por disposición de la jefatura de la carrera. Afortunadamente esto no existe en optometría y aquí podemos estar más tiempo, ¿sí? Qué bueno que no existe en optometría esta limitación de tiempo. Pero les pido ese favor, ¿sí? Sí, sí puede ser así. Yo gustoso, de verdad que se los pido porque sí lo requiero. Pero puede ser así, de que nos veamos a las 5:30, de 5:30 a 7, y de 7:30 a 9, ¿sí? Y regresamos a las 7:30 y ya de ahí nos vamos a las 9, ¿les parece? Y sirve que nos Profe, relajamos. le mandé un mensaje, pero creo que no lo vio. Me tenía que salir a las 7. No sé si hay algún problema. No, ninguna, No, bueno, gracias. por nada. De cualquier manera pasamos lista, ¿verdad? Se pasa lista, ya tengo sus nombres. Entonces, Es que la vez pasada sí me salí y me puso falta, pero sí había estado como 3 horas y a la última me salí. no es a ti a quien te tocaba exponer, ¿no, verdad? No, De acuerdo. Bueno, entonces, si me permiten, regresamos ahorita a las 7:30, ¿sí? Sí, maestro. Bueno, nos vemos 7:30. A ver, voy a hacer 3 cosas. Siempre que nos salgamos, voy a disminuir el volumen primero a 0 y después inactivo el video y el audio. Nos vemos 7:30, por favor.